Marilú, muy buena tarde. Qué bueno que se integra a esta sesión del día viernes de nuestra semana número 3 de nuestro módulo número 14, el universo natural. Mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y soy su asesor para este módulo número 14. Marilú, ¿tiene alguna duda sobre las actividades de esta semana? De hecho, recuerdo que ya califiqué sus actividades y de hecho obtuvo muy buena calificación. Hola, asesor. Ahorita estoy terminando mi actividad número 6, Ujú. pero quiero ver la clase para ver si me falta algún detalle y si no, para mandarla. Ok, sí, sí, entonces sí, califiqué la número 5 anoche. Eh, Ahora, bueno, vamos a iniciar entonces esta sesión. Si Marilú, si surge cualquier detalle, cualquier pregunta sobre su actividad número 6 que le resta, o sobre las actividades de esta semana, no dude en preguntar directamente. Bien, para aquellos que se integren, también pueden utilizar el chat de esta plataforma. Y estoy generando un video de esta sesión mismo que subiré a la plataforma de YouTube, donde sus dudas las pueden escribir en la sección de comentarios de esta sesión. Y además, bueno, recuerden seguir las normas de comunicación virtual para comunicarnos dentro de esta plataforma o bien en la plataforma de YouTube cuando revisen el video. Los propósitos formativos de los aprendizajes esperados de esta semana son que aprenderemos sobre la relación entre la materia y la energía, las características que hacen diferente a la materia inerte de los organismos vivos y exploraremos cuáles son los procesos vitales que tienen los seres vivos y cómo es su nutrición. Vamos a reflexionar de cómo es que todos los organismos vivos están relacionados en sistemas biológicos complejos. El propósito formativo de nuestro módulo número 14, el universo natural, es reconocer las características del pensamiento científico, el cual va a sustentar a las ciencias experimentales mediante el análisis de la dinámica del universo, el cual les va a permitir comprender la estructura de la materia y su interrelación con la energía. En nuestra actividad integradora número 5, llamada Los seres vivos, el propósito de esta actividad es que comprendamos las características de los seres vivos, sus procesos vitales, su clasificación y los tipos de organismos que existen. ¿Qué es lo que necesitamos para esta actividad? Conocer las características de los seres vivos, comprender los procesos vitales, identificar la existencia de organismos unicelulares y qué es lo que vamos a entregar. Aquí vamos a olvidarnos de videos, de presentaciones, simplemente vamos a entregar documentos en Word en los cuales vamos a integrar los siguientes aspectos. Primero, para nuestra actividad integradora número 5, vamos a elaborar una portada en la cual va a tener nuestros datos de identificación y el título de nuestro documento. Vamos a crear una tabla en la cual vamos a describir las 8 características de los seres vivos. Y vamos a buscar una imagen en internet que sea representativa de cada una de esas características. Vamos a describir en un párrafo de 8 a 10 renglones acerca de los procesos vitales. Vamos a elaborar un cuadro en el cual vamos a enlistar características de organismos unicelulares y características de organismos pluricelulares. Vamos a mencionar también dos organismos unicelulares que se utilizan en la industria alimenticia y vamos a buscar 3 productos alimenticios en los cuales se utilice ese microorganismo. Y finalmente vamos a elaborar una conclusión de media cuartilla en la cual vamos a explicar la importancia del conocimiento científico para el estudio de los seres vivos. Cuando terminemos nuestra actividad, la vamos a guardar con la siguiente nomenclatura: nuestros apellidos, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S3, A y 5. Claudia, qué bueno que se integró con nosotros. Si tiene cualquier duda, de verdad, no duden en hacerla directamente o escribirnos por medio de nuestro chat. Gracias, asesor. No, por ahorita no tengo ninguna. Está Gracias. bien. Ahora, ¿cuáles son esas características que tienen los organismos vivos y que no poseen totalmente la materia inerte? Claro que van a poseer algunas de las características de los organismos vivos, pero para que sea considerado un organismo vivo tienen que poseer todas. Los organismos vivos poseen una estructura. Los seres vivos están altamente organizados y con ello conlleva a que tienen partes especializadas y coordinadas.
La materia inerte como una roca, una taza donde nos servimos café, la arena del mar, claro que tiene una estructura, pero no tiene partes especializadas. También la materia inerte consta de una organización, pero no una organización tan sofisticada como la tienen los organismos vivos, debido a que los organismos vivos constan de una sola célula o de más células. Pueden ser organismos unicelulares, como las bacterias, como algunos hongos, como algunas algas, u organismos pluricelulares, es decir, constan de muchas células, como puede ser una pulga, una ballena, una medusa, un pulpo, el propio ser humano. Los seres vivos poseen un metabolismo, a diferencia de la materia inerte. La materia inerte no posee un metabolismo. ¿Y qué es el metabolismo? Son una serie de reacciones químicas, son reacciones biológicas que nos permiten obtener energía a partir de diversos nutrientes. ¿Para qué es energía? Para hacer actividades. El ser humano corre, brinca, se pelea, canta, baila, duerme. Incluso cuando descansa, como cualquier otro animal, gasta energía. Las plantas también utilizan energía. Las bacterias incluso necesitan energía. También esa parte extractiva de la energía a partir de otras moléculas se llama catabolismo. Pero otra parte del metabolismo es importante porque nos ayuda al mantenimiento celular, para un crecimiento y desarrollo. La materia inerte, la materia inerte no tiene esta característica tan importante que sí poseen los seres vivos. Por ejemplo, los virus poseen una estructura, poseen una organización, pero no poseen un metabolismo. Los virus no son organismos vivos, no debe de considerárseles como organismos vivos, a pesar de que tienen también otras características, pero no poseen un metabolismo. ¿Cómo qué características? Los virus, por ejemplo, no presentan una homeostasis. Esto quiere decir que un ser vivo puede regular su ambiente interno para que esas reacciones biológicas, para que ese metabolismo se lleve a cabo. ¿De qué forma regulamos ese ambiente interno? Por ejemplo, los osos polares mmm, tienen una gruesa capa de piel, además tienen mucha grasa subcutánea y un pelaje que los aísla del frío. Es decir, se encuentran en los polos donde las temperaturas son extremadamente frías, pero su temperatura interna está completamente regulada. Por ejemplo, el ser humano, imaginen que van a la playa en una región calurosa, pues no creo que vayamos abrigados. ¿Por qué? Porque puede darnos un golpe de calor. Y quiere decir eso que si se eleva mucho nuestra temperatura, podemos incluso hasta perder la vida. No, si nosotros vamos a un lugar muy caluroso, generalmente utilizamos ropa holgada, ropa de algodón que nos permita refrescarnos. Es decir, que para que nuestras reacciones biológicas se lleven a cabo. Si las temperaturas son muy elevadas, corremos el riesgo de morir. Si las temperaturas son muy bajas, corremos el riesgo de morir. Es por ello que necesitamos regular nuestra temperatura para mantener esas condiciones internas y nuestras reacciones químicas o bioquímicas o metabólicas puedan llevarse a cabo. Los seres vivos también experimentan un crecimiento regulado. Si nosotros observamos una piedra, esa piedra van a pasar siglos, van a pasar años y jamás va a crecer. ¿Qué es lo que pasa si nosotros sembramos una semilla de alguna flor o de una planta? Dándole los cuidados suficientes, esta se va a desarrollar, se va a convertir en una planta, en un arbusto, posiblemente se convierta en un árbol. Es decir, los seres vivos presentan un crecimiento regulado, mientras que la materia inerte no posee esta característica. Los organismos vivos se reproducen, ya sea que se reproduzcan de una forma sexual o una forma asexual. Para una reproducción sexual se necesitan dos organismos parentales, un organismo padre, un organismo madre, que por medio de la fecundación dan origen a un nuevo ser.
las plantas tienen este tipo de reproducción, los animales tienen este tipo de reproducción, pero también existe otro tipo de reproducción que es asexual. Aquí no se necesita un organismo padre y un organismo madre. Es decir, de un solo organismo pueden surgir organismos nuevos, como en el caso de las bacterias. Las plantas también se pueden reproducir de esta forma, pueden reproducirse de forma sexual y también de forma asexual. La mayor parte de los animales tienen la capacidad de poderse reproducir se reproducen de forma sexual, pero existe un animal que se reproduce de forma sexual, por ejemplo, las estrellas de mar, les comentaba la semana pasada. Si cortamos exactamente a la mitad de una estrella de mar, es posible que de estos dos fragmentos surja un nuevo ser de cada uno de ellos. Pero en el caso de los animales, son contados las especies que se pueden reproducir de esta forma. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los virus? Insisto con ellos. ¿Por qué? Porque no son organismos vivos, sin embargo, vemos que se reproducen de una forma vírica. Pero para poderse reproducir necesitan infectar un organismo vivo. Si no infectan un organismo vivo, carecen de esa característica de reproducción. No obstante, en el caso de estos tipos de entes, sí poseen estas características, pero no poseen completamente todas. Entonces no pueden considerarse como un organismo vivo. Los organismos vivos presentan también una irritabilidad o una respuesta. Y eso quiere decir que responden a los estímulos o cambios que se presentan en el medio ambiente. Por ejemplo, vemos esa imagen en pantalla, donde existen unas plantas que responden a estímulos. Vemos en pantalla que cuando tocamos una de esas plantas se pliegan, porque tal vez crea que es un insecto y para evitar perder sus hojas, se pliega para que no sea devorada. Los girasoles, para captar la mayor cantidad de sol, giran y van siguiendo al sol. Esa es una característica de respuesta. Y no solo eso, ¿qué es lo que pasa si llegamos a casa ya noche y se va la luz de repente? Se cae una cacerola en nuestra cocina justo cuando vamos entrando, nos asusta y podemos brincar, podemos gritar, podemos salir corriendo tal vez del susto. Esa es una irritabilidad o respuesta que presenta el ser humano. Tal vez nosotros no nos plegamos como la plantita, nosotros no vamos siguiendo al sol, pero tenemos diferentes formas de cómo respondemos a diversos estímulos que se presentan en nuestro medio ambiente. Y también los seres vivos logran adaptarse, se adaptan a su medio. Y cuando estos organismos se viven en poblaciones y viven en competencia con otros organismos, es posible que puedan evolucionar. Los organismos que estén más adaptados son aquellos que van a prosperar en las condiciones del medio ambiente. Esto heredando las condiciones genéticas que hagan que ese individuo se adapte mejor y pueda transmitir esos genes a las siguientes generaciones. Estas son las características que tiene un ser vivo y que no posee completamente la materia inerte. Puede poseer estructuras, sí, puede reproducirse en el caso de los vivos, sí, pero no poseen todas estas características que tienen los seres vivos. ¿Cuáles son esos procesos vitales que todos los seres vivos, sin excepción alguna, realizan? Las funciones que realizan son funciones de nutrición, de transporte, de respiración, tienen un metabolismo y una reproducción. En el caso de la nutrición puede ser autótrofa o puede ser heterótrofa. Autótrofa quiere decir que tienen la capacidad de sintetizar todas las sustancias que necesitan para ese mantenimiento celular, para su propia energía y para su desarrollo. Los organismos heterótrofos no podemos producir todo lo que nosotros necesitamos. Necesitamos consumir a otros organismos vivos. Necesitamos esas sustancias ya preformadas. Los seres humanos, por ejemplo, comen plantas, comen insectos, comen animales, comen microorganismos. ¿Y por qué son necesarios? Porque nosotros no podemos producir todas esas sustancias y las necesitamos tanto para la producción de energía como para ese mantenimiento celular. Tenemos funciones de transporte de sustancias.
sustancias sólidas, sustancias líquidas, sustancias gaseosas. Necesitamos transportar, por ejemplo, el oxígeno que respiramos en el aire. ¿Gracias a qué? A un sistema respiratorio. Necesitamos el transporte de esos nutrientes gracias a un sistema digestivo y también para excretar esos desechos, todas esas sustancias que nosotros necesitamos, ya no necesitamos. Un proceso de transporte también de minerales, de agua a través de todo nuestro cuerpo para mantener esas funciones vitales. Tenemos, los seres vivos presentan también una respiración. Esta respiración puede ser aerobia, como el ser humano, que respira ese oxígeno que está contenido en el aire, pero también hay organismos vivos que el oxígeno es muy tóxico para ellos y su respiración se lleva a cabo por medio de otro tipo de gases o complementado con otro tipo de reacciones químicas. También los seres vivos se reproducen, tienen la capacidad para poderse reproducir. En el caso de los animales, esa reproducción generalmente es una reproducción sexual, pero existen muchos microorganismos que se reproducen de forma sexual. Es decir, en el caso de las bacterias, a partir de una bacteria, da origen a dos organismos nuevos, en un proceso llamado fisión binaria. Y estos son los procesos vitales que todos los organismos vivos llevan a cabo. ¿Qué otras características tienen los seres vivos? Todos los seres vivos están formados en la mayor parte de su composición de carbono, de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Estas moléculas, estos elementos, de estos átomos, de estos elementos, cuando reaccionan, forman biomoléculas muy importantes como los lípidos, los carbohidratos, las proteínas y los ácidos nucleicos, que son muy importantes y que conforman parte de la estructura celular. Esas estructuras celulares llamados organelos componen una función especializada dentro de una célula. Y existen organismos que únicamente están compuestos por una sola célula que se llaman organismos unicelulares y generalmente son microscópicos, son increíblemente pequeños. Organismos como un elefante, una jirafa, un árbol, un ser humano, somos organismos pluricelulares. De aquí que estamos formados por muchas células. Cuando las células tienen una función en específico, forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos se acoplan a otros órganos con funciones colaborativas y específicas, formando sistemas de órganos. Diversos sistemas de órganos funcionando entre sí forman lo que es un organismo vivo. Ahora, ese es el nivel de organización dentro de los organismos vivos. Pero podemos nosotros aumentar ese nivel de organización. ¿Por qué? Porque ese organismo no está aislado y no vive solo, vive en una población. Esa población puede vivir en una comunidad. Esa comunidad se desarrolla dentro de un ecosistema con muchos seres vivos. Existen diferentes ecosistemas, ecosistemas terrestres, ecosistemas marinos, montaña, pastizales, desierto, selva, bosque, tundra, taiga. Todo ese conjunto de ecosistemas forman nuestra biosfera, forman nuestro planeta Tierra. Nuestro planeta Tierra conforma un sistema planetario compuesto de 8 planetas y una estrella, la que llamamos Sol. Nuestro sistema solar es parte de una galaxia llamada Vía Láctea. Y nuestra Vía Láctea es una galaxia que forma parte de muchísimas otras galaxias en todo lo que es nuestro universo, el cual, bueno, hasta lo que ahora el ser humano ha podido observar. Así es que este sistema de organización nosotros lo podemos detener en cualquier momento. Desde algo, como puede ser un organismo unicelular, que incluso es bastante especializado, hasta un organismo pluricelular, o bien todo lo que es una biosfera con la complejidad que conlleva. Dentro de esos organismos que hemos platicado y dentro de esa estructura de los seres vivos, existen organismos unicelulares. Esos organismos unicelulares únicamente están compuestos por una sola célula. Ese tipo de organismos también nosotros los podemos clasificar en organismos procariotas y organismos eucariotas. Los organismos procariotas fueron los primeros en existir en nuestro
nuestro planeta. Son organismos extremadamente sencillos, pero no por ello quiere decir que sean simples, porque han existido desde que ha existido la vida y posiblemente sigan existiendo después del ser humano. Esta sencillez le ha dado un éxito a este tipo de organismos. Los organismos eucariotas son organismos más evolucionados, pero vamos a ver esas características. Los organismos procariotas no presentan un núcleo definido. Entonces, una macromolécula muy importante llamada DNA se encuentra completamente esparcido en el citoplasma. No, presentan una membrana celular, presentan algunos organelos como los ribosomas, comprende, por ejemplo, a las bacterias, a las algas verde-azules, pueden existir en ausencia de oxígeno como organismos anaerobios, se reproducen principalmente por bipartición o algo llamado fisión binaria, y la mayor parte de ellos son heterótrofos, no son capaces de producir su propio alimento. ¿Qué es lo que pasa con los organismos eucariotas? Las células presentan un núcleo definido. En este núcleo definido se encuentra lo que es el DNA, pero este DNA se encuentra en estructuras llamadas cromosomas. Pueden presentar una pared celular o simplemente una membrana celular. De estos incluye varios reinos de la naturaleza, como pueden ser los hongos, los animales, los vegetales, del reino cromista. Son aerobios, se reproducen por unos procesos de reproducción celular específicos que se llaman mitosis y meiosis, y pueden ser tanto autótrofos como las plantas, como todas las plantas que son autótrofas, o pueden ser heterótrofos, como un lobo, un león, el ser humano, una tortuga. De esta forma nosotros podemos clasificar y entender las características de los organismos unicelulares. Los organismos pluricelulares, el nombre le indica, están compuestos por 2 o más células. Cuando están compuestos por más células, estas células toman una división y una colaboración de actividades, teniendo funciones específicas. De esta forma pasan a integrar tejidos. Los tejidos forman órganos y diversos órganos, colaborando con estas actividades, forman sistemas de órganos. Diversos sistemas de órganos colaborando, dividiendo esas actividades, conforman un organismo vivo, un organismo pluricelular que puede ser tan pequeño como un insecto o tan grande como la ballena azul. De esta forma existen, y nos damos cuenta de que existen organismos que están formados por una sola célula, como las bacterias, y organismos que están formados de muchas células que pueden ser pequeños, como una cochinilla, como puede ser un grillo, y pueden ser tan grandes como un elefante o una jirafa. ¿Cuáles son las características de estos organismos unicelulares y pluricelulares? Bueno, los organismos unicelulares únicamente constan de una sola célula, mientras que los organismos pluricelulares de 2 o más células. ¿A qué grupos taxonómicos pertenecen los organismos unicelulares? Pueden pertenecer a organismos eucariotas y procariotas, a reinos como el bacteria, arquea, protozoa, al reino de los hongos y al reino cromista. Los tamaños van desde microscópicos hasta unos pocos milímetros, pueden vivir en hábitats extremos y no conforman estructuras más complejas, pero sí se pueden agrupar en colonias, es decir, muchos individuos que se agrupan para poderse desarrollar y sobrevivir. Los organismos pluricelulares pues constan de muchas células. Dentro de los grupos taxonómicos están los reinos de los animales, de las plantas, de los hongos, del reino cromista. Van desde tamaños microscópicos, como estos organismos que son muy extremos, llamados tartígrados, o tal vez los conozcan como osos de agua, que de verdad son los animales más pequeños que conozco y también que pueden vivir en hábitats extremos. Son pocos los que viven en hábitats extremos. Los tamaños de los organismos pluricelulares van desde tamaños microscópicos hasta macroscópicos. Generalmente no viven en hábitats extremos, aunque hay algunos que sí, y están altamente especializados debido a que están conformados de muchas células, pueden formar tejidos, órganos y sistemas de órganos. Dentro de los microorganismos que son necesarios, discúlpenme un momento.
Ay, Salud. muchas gracias, Claudia. Dentro de los microorganismos que se utilizan en la industria alimentaria, pues realmente son muchos, y no solamente en la industria alimentaria. Marilu, muchas gracias. De hecho, existen muchos microorganismos que incluso nosotros utilizamos en casa. Eh, ¿Quién no ha preparado tepache en casa? Y si no lo han preparado, es una bebida muy deliciosa. O quién no hace su propio yogur en casa con búlgaros. O quién no tiene su propia madre de vinagre en casa, que todavía se acostumbran, y qué bueno que todas se mantengan para producirlas en casa. Ahí tal vez nosotros lo vemos de forma macroscópica, pero en realidad son un montón de microorganismos asociados que los utilizamos para producir, por ejemplo, vinagre, para producir esa bebida que se llama tepache, se utilizan no solo para eso, lo podemos utilizar para producir yogur, queso, kefir, mantequilla o kumis, como Streptococcus thermophilus o Lactobacillus bulgaricus. Y tal vez nosotros vayamos a la tienda de la esquina y veamos productos como Yakult, como Chamito, que incluso traen esos microorganismos que son buenos para nuestra flora bacteriana. Hongos como el hongo penicillium, que se utiliza para algunas variedades de queso como el camembert, el gorgonzola o el roquefort. Saccharomyces cerevisiae. ¿Qué fuera si no tuviéramos este hongo levaduriforme? No podríamos deleitarnos de un sabroso bolillo, ya que se utiliza para elaborar el pan, para elaborar bebidas fermentadas como la sidra, la cerveza o el vino. O bien, ¿qué sería de nosotros sin podernos comer un sabroso chilito en vinagre? Si no pudiéramos crear ácido acético. Gracias a microorganismos como Microderma aceti, que nos produce vinagre, nos ayuda a producir algunos encurtidos para producir escabeches, productos como la kombucha. Así es que existen muchos microorganismos que se utilizan para diversos productos que utilizamos prácticamente a diario. Nosotros ya conocimos acerca del método científico, que son una serie de pasos que seguimos para generalizar el conocimiento, para generar una ley. Y lo más importante de la aplicación del conocimiento del método científico es que nos lleva a obtener conocimiento científico. Si yo establezco un método para poder explicar un fenómeno natural y cualquier tipo de fenómeno, si yo establezco un resultado y alguien más lo quiere reproducir, va a llegar exactamente al mismo resultado que yo elaboré. Entonces empezamos a generalizar el conocimiento y a generalizar esos resultados, y de esa forma generamos conocimiento científico. Algunas veces no es necesario implementar y realizar efectivamente las mismas mediciones, porque ya tomamos ese conocimiento como cierto. ¿Por qué? Porque sabemos que se realizó mediante un procedimiento estandarizado, que si yo quiero o dudo de esos resultados, al establecer esa metodología voy a llegar exactamente al mismo resultado. Entonces yo ya no tengo que hacerlo gracias a que se generó ese conocimiento. Y de esa forma, nuestros investigadores realizan y aplican el método científico generando nuevo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento es lo que nos ayuda a gozar de desarrollos tecnológicos, de mejorar nuestra calidad de vida. Existe mucho todavía por investigar, y la parte medular es que en la utilización del método científico nos lleva este conocimiento científico, y la generación de conocimiento científico nos va a llevar a algo muy importante que se llama pensamiento científico, y el pensamiento científico lo desarrollaremos mejor la semana entrante. ¿Cómo vamos a evaluar esta actividad? Lo importante es que creen un documento con una portada que incluyan una tabla con la descripción clara y precisa de las 8 características de los seres vivos, que coloquemos imágenes que nosotros vamos a buscar en internet que sean representativas de cada una de esas 8 características, una descripción clara de los procesos vitales en un párrafo de 8 a 10 renglones,
Vamos a elaborar un cuadro en el cual vamos a describir 5 características de organismos unicelulares y 5 características de organismos pluricelulares. Además, vamos a buscar 2 microorganismos que se utilicen en la industria alimenticia y vamos a enlistar 3 productos que se deriven de su utilización. Y finalmente nosotros vamos a escribir una conclusión en media cuartilla donde explicaremos de forma clara la importancia del conocimiento científico para el estudio de los seres vivos. Respecto de nuestra actividad integradora número 6, espero, Marilu, que surjan algunas dudas. El propósito de esta actividad es que comprendamos los procesos de asimilación de energía en los seres vivos a partir de la nutrición. ¿Qué necesitamos? Conocer los procesos de nutrición, saber acerca de los procesos de asimilación de energía e identificar la clasificación de la materia. Aquí también nosotros vamos a entregar un documento en Word. Olvidémonos de los videos y de las presentaciones. Es un documento en Word donde nosotros vamos a integrar lo siguiente. De preferencia, integren, por favor, una portada. Después vamos a explicar en un párrafo de 5 o 8 renglones la diferencia entre nutrición autótrofa y heterótrofa, de lo cual ya hemos venido hablando. Vamos a colocar 3 ejemplos de organismos autótrofos y 3 de organismos heterótrofos. Vamos a explicar en un párrafo de 5 o 8 renglones la relación entre materia y energía que se observa en la nutrición celular. Vamos a describir la función de 4 biomoléculas esenciales para la vida. Vamos a explicar finalmente en un párrafo de 5 a 8 renglones el papel que tiene el anabolismo y el catabolismo en el proceso de nutrición. Vamos a guardar nuestro documento con la siguiente nomenclatura, nuestros apellidos, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S3, A y 6. Ya hemos venido hablando sobre esos organismos autótrofos y heterótrofos. Los organismos autótrofos, nosotros ya sabemos que son organismos que fabrican todas las sustancias que necesitan para su crecimiento y desarrollo y para, en gran parte, para la fabricación de su energía. También los vamos a conocer como organismos productores. ¿De dónde obtienen ese alimento? Lo fabrican a partir de moléculas inorgánicas, como lo es el dióxido de carbono y lo que es el agua, y también utilizan algunos minerales. ¿Qué tipo de metabolismo tienen? Un proceso anabólico a partir de esas moléculas inorgánicas. ¿Cuáles son algunas de fuentes de energía que utilizan? Pueden utilizar energía lumínica, como en el caso de la planta, que captan la energía de la luz solar, y esa es una de las principales fuentes de energía que les ayuda en su metabolismo. O como algunas bacterias que utilizan energía química a partir de reacciones oxidativas. ¿Cuentan con organelos especializados? Sí, como en el caso de las plantas que cuentan con cloroplastos para el proceso de la fotosíntesis. ¿Qué ejemplos podemos tener de organismos autótrofos? Todas las plantas. Un roble, un pino, una rosa, una margarita, algunas plantas con frutos, como un limón, con tubérculos, como la papa. Todas las plantas, el cilantro, el perejil, una planta de pepino, una enredadera que nos da sandías, todas las plantas son organismos autótrofos. De organismos heterótrofos, ¿qué es lo que son? Son organismos que se alimentan de otros seres vivos. Es necesario que consuman esas moléculas ya preformadas porque no poseen la capacidad de sintetizar todo lo que necesiten. Generalmente se les llama organismos consumidores. Consumen esas moléculas orgánicas que ya están formadas en otros seres vivos. A partir de procesos anabólicos, a partir de moléculas orgánicas que ya están preformadas, su principal fuente de energía es energía química, a partir de esos nutrientes, a partir de esos seres vivos que consumimos. No, los organismos heterótrofos no poseen organelos especializados. ¿Y qué ejemplos tenemos? Casi todas las bacterias son heterótrofas. Todos los hongos, sin excepción alguna, son heterótrofos. Todos los animales, como el ser humano, los leones, las aves, todos los animales son heterótrofos. Y también todos los parásitos son heterótrofos. ¿Cómo ocurre ese proceso de nutrición celular? Nosotros, a partir
Por ejemplo, el ser humano, a partir de los alimentos obtenemos nutrientes, de los nutrientes obtenemos esas biomoléculas, carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Necesitamos de esas biomoléculas para llevar a cabo nuestro metabolismo. ¿Para qué necesitamos esa materia? Para fabricar células nuevas, para nuestro mantenimiento celular, para nuestro crecimiento y desarrollo. ¿Para qué necesitamos producir energía a partir de esos alimentos? Porque en el caso del ser humano tenemos actividades. Corremos, brincamos, nos enojamos, gritamos, dormimos, reímos. Todas las actividades que nosotros realizamos implican un gasto de energía. Tal vez uno mayor si salimos a correr, tal vez uno menor si es que estamos descansando. La nutrición, este proceso se lleva a cabo en todas las células. ¿A partir de qué? De nuestros alimentos, a partir de esa digestión donde se empiezan a romper y a obtener esas moléculas químicas que son transportadas a las células y a partir del propio metabolismo, permítanme un segundo. Ay, ya no pude estornudar. Bueno, a partir de este metabolismo es cómo se produce esa energía. Ahora bien, lo más importante es que esta parte de los lípidos, de los glúcidos, de las proteínas, nosotros podamos explicarlo como lo hacemos a diario. Por ejemplo, su profesora. En las mañanas se preparan unos huevitos así bien fritos con un bolillo. ¿Y qué estoy obteniendo? Estoy obteniendo proteínas, estoy obteniendo carbohidratos del pan. ¿Para qué me sirven los carbohidratos? Para generar energía y para que tenga energía todas las mañanas para salir corriendo e irme a trabajar. Las proteínas, ¿para qué las necesito? Para ese mantenimiento celular. ¿Para qué necesito las grasas? Para mis funciones hormonales, para protección, para almacén de energía. Por ello es que son muy importantes. Y ya con que desayune, ¿tengo energía para todo el día? No, porque me la paso trabajando, ya al mediodía ya tengo hambre. Y entonces me como un arrocito y más si es con mole y pollito. ¿Y qué tengo? Otra vez nuevamente, tengo esos nutrientes a partir de los alimentos, carbohidratos, lípidos, proteínas que vienen del pollo, carbohidratos que vienen del arroz. En la noche, en la noche debería de desayunar más, debería de cenar más ligero. Ay, pero me como un chocolate calientito. ¿Y qué es lo que tengo? Obtengo carbohidratos y aparte me como 3 o 4 piezas de pan porque qué rico está. Y todos esos carbohidratos pasan a conformar esa parte de mi energía. Claro que la nutrición debe de ser suficiente y de calidad, no en exceso. ¿Por qué? Porque nos puede llevar a algunas patologías y sobre todo, por ejemplo, algún trastorno de peso o puede hacer que desarrollemos otro tipo de patologías como lo puede ser una diabetes o una hipertensión. Sí, mucho pan, sí, deberíamos eh, gracias a esta actividad vamos a comprender que ese proceso de nutrición celular se acabó el proceso que nosotros llevamos de los alimentos, la obtención de esos macronutrientes, pero lo más importante, que tiene que ser solo suficiente, pero también de calidad, no en exceso. Lo importante no es que me describan qué es lo que pasa, cómo se transportan estas macromoléculas a la mitocondria, cómo son oxidadas, cómo se obtiene ATP, de aquí el ATP genera energía a partir de ese transporte de electrones complementado con un proceso de respiración. No, ¿cómo lo hacen ustedes? Platiquen cómo llevan a cabo un proceso de alimentación normal. Tal vez nos acompañen personas aquí de la península de Yucatán y en las mañanas se desayunen un rico pozol muy fresco, o tal vez del centro del país donde se coman una torta de tamal, o tal vez del norte donde se desayunen un burrito. ¿Y qué es lo que encontramos ahí? ¿Para qué desayunamos? ¿Para qué comemos? ¿Para qué cenamos? ¿Por qué es importante esa nutrición? ¿Por qué es importante esa nutrición cuando somos niños? ¿Por qué es importante la calidad cuando somos adultos? Eso es la parte importante que nosotros debemos
de asimilar con los conocimientos que nosotros estamos obteniendo en esta semana dentro de nuestro módulo número 14. Así es que espero que si ustedes quieren explicar de una forma más técnica cómo ocurre este proceso de nutrición celular, claro que es correcto. Pero si ustedes quieren platicarme cómo ustedes interpretan lo que aprendieron mediante la forma en cómo se alimentan, claro que también es correcto. Y de hecho, me agradaría mucho conocer un poco más de ustedes a partir de lo delicioso y rico que son los platillos de cada una de las regiones donde ustedes viven. Bueno, dentro de esas biomoléculas, ¿de dónde se forman? Se forman a partir de bioelementos. Estos bioelementos le llamamos así a los elementos que se encuentran en la tabla periódica, pero que componen a los seres vivos. Los que componen a los seres vivos en mayor cantidad los conocemos como bioelementos primarios, como el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. También nosotros vamos a tener unos de estos elementos llamados bioelementos secundarios que son muy importantes, pero que los necesitamos en una cantidad menor, como el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. Y algunos que apenas si necesitamos una pequeñísima cantidad, que los vamos a llamar oligoelementos o elementos traza, como el hierro, el yodo, el boro, el estaño, el cromo, que son importantes, pero en pequeñísima cantidad. Cuando estos bioelementos reaccionan entre sí, forman biomoléculas, y las biomoléculas las podemos clasificar en biomoléculas inorgánicas, como el agua, las sales minerales o gases como el dióxido de carbono, y en biomoléculas orgánicas. De aquí, dentro de estas biomoléculas orgánicas, las podemos clasificar en carbohidratos. Todos los carbohidratos están formados por unidades llamadas monosacáridos, que se convierten en moléculas mucho más grandes y les llamamos polisacáridos y les llamamos carbohidratos. Comúnmente nosotros les llamamos azúcares o almidones. Claro que cada uno de estos tiene una característica particular. En los animales, como el ser humano, son importantes estos carbohidratos porque nos proporcionan energía. Pero en el caso de las plantas, conforman parte de su estructura en forma de celulosas. Las grasas, que también las conocemos como lípidos, son extremadamente importantes. Todas están formadas a partir de unidades pequeñas llamadas ácidos grasos. Estos ácidos grasos, existen algunos que son esenciales que nosotros no podemos sintetizar, como el ácido palmítico, el oleico, el linolénico, y que tienen funciones muy importantes, tienen funciones de lubricación, de aislamiento, tienen funciones hormonales. Claro que el consumo muy elevado de lípidos y también de carbohidratos puede hacernos daño a nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiende a almacenar reservorios de energía, pero en forma de grasa. Todas las proteínas están hechas de pequeñas unidades llamadas aminoácidos. De estos aminoácidos son 20 los que conforman las proteínas estructurales y de estos 10 u 11 son esenciales dependiendo en la etapa de nuestra vida en la que nos encontremos. Son esenciales, ¿por qué? Porque tampoco podemos sintetizarlos. Necesitamos consumirlos dentro de nuestra alimentación. ¿Y para qué nos sirven las proteínas? Tienen funciones de transporte, de estructura, de protección. Tienen funciones catalíticas. Las funciones de las proteínas son muy diversas y muy importantes. Dentro de estas biomoléculas también tenemos ácidos nucleicos como el DNA y el RNA. Estas biomoléculas están formadas también de pequeñas bases llamadas bases púricas y bases pirimídicas, como la timina, la adenina, la citosina o la guanina. En el DNA se encuentran nuestros genes y en esos genes se encuentra la información para la síntesis de todas las proteínas que nosotros necesitamos. Y entonces, ¿para qué está este otro ácido, el RNA? Porque tiene la capacidad de leer esa información y de dedicarse a la síntesis de esas proteínas que nosotros necesitamos. Finalmente, voy a mencionar a las vitaminas. No muchos autores consideran a las vitaminas como biomoléculas reales. ¿Debido a qué?
Si vemos nosotros a los carbohidratos, a los lípidos, a las proteínas y a los ácidos nucleicos, todos ellos están formados, son moléculas muy grandes, pero que están formados por moléculas muy pequeñas con funciones semejantes. Las vitaminas son un gran número de moléculas que no tienen funciones semejantes entre ellas o que no parten a partir de pequeñas moléculas, sino que son un grupo muy diverso de moléculas, pero que también tienen funciones muy importantes y sobre todo cuando se asocian a las proteínas en funciones catalíticas y que ayudan al metabolismo. Es por ello que hago mención de ellos, no les resto la importancia, pero debido a esta característica que no están conformadas por unidades pequeñas con funciones semejantes, muchos no las consideran como biomoléculas. El metabolismo, que hemos platicado mucho acerca de ello. El metabolismo es ese conjunto ordenado de reacciones químicas que le va a permitir a la célula obtener energía de su entorno y sintetizar los compuestos fundamentales de sus macromoléculas, es decir, un mantenimiento celular. Obtenemos energía a partir de un catabolismo que implica procesos de oxidación que degrada esas biomoléculas, se le conocen como rutas convergentes y que produce mucha energía en forma de ATP. La otra parte del metabolismo se dedica al mantenimiento celular, a ese crecimiento y desarrollo. Consume energía. Esa energía que se produce en el catabolismo se utiliza en el anabolismo. Implica procesos de reducción, fabrica esas biomoléculas y se le conoce como rutas divergentes. Esto es lo que implica el metabolismo, pero de verdad intenten explicarlo. ¿Cómo funciona si yo me como una ensalada? ¿Qué es lo que pasa si yo me como un sándwich? ¿Y cómo me lo preparo? Porque el pan implica que tenga carbohidratos, pero si yo le pongo mayonesa, ya le estoy poniendo lípidos. Y si le pongo jamón o le pongo atún, ya le estoy poniendo proteínas. Pero para mí ese es un sándwich muy simple, así es que le pongo lechuga, le pongo jitomate, le pongo aguacate, cebolla y un chilito en vinagre. Y ese es mi desayuno. ¿Y para qué es mi desayuno? Para obtener energía. ¿Para qué necesito esa energía? Para brincar, para trabajar, para correr, para lavar mi ropa, para limpiar mi casa. Esa energía va a ser eterna. No necesito allegarme de más nutrientes, de más alimentos en el resto del día. ¿Por qué? Porque esa energía se consume, porque me crecen las uñas, porque me crece mi cabello, porque la restauración de mi piel es constante, porque restauro las células que componen mi organismo constantemente. Entonces, necesito ese intercambio de materia y de energía. Lo que nosotros aprendimos de esos átomos de esas manifestaciones de la energía, ahora las voy a ver expuestas en un sistema biológico como yo. ¿Cómo vamos a evaluar esta actividad? Recuerden, vamos a elaborar un documento en Word, vamos a explicar de forma correcta en un párrafo de 5 o 8 renglones la diferencia entre nutrición autótrofa y heterótrofa. Vamos a colocar aquí sí 3 ejemplos de organismos autótrofos y heterótrofos. Vamos a explicar claramente en un párrafo de 5 o 8 renglones la relación entre materia y energía que se observa en la nutrición celular. Vamos a describir de forma clara la función de 4 biomoléculas esenciales para la vida y finalmente vamos a explicar de forma clara en un párrafo de 5 o 8 renglones el papel que juega el catabolismo y el anabolismo en el proceso de nutrición. Y aquí arriesguense. ¿Qué es lo que pasa si yo me como unas enchiladas? ¿Qué es lo que tienen las enchiladas? O unos taquitos al pastor, o unos taquitos de camarón, o un caldito de pollo. Expliquen cómo juega ese proceso de catabolismo y de anabolismo en los procesos de su nutrición. Ok, cuando nosotros necesitamos un mantenimiento celular. Ahora, no solo eso, no solamente en la caída del cabello implica la falta de nutrientes, sino la calidad de nutrientes, pero también implica otro tipo de patologías o nuestras condiciones hereditarias. Posiblemente yo me estoy quedando calvo, pero porque mi padre es calvo y mi abuelo fue calvo. Entonces esa condición yo ya la tengo, Claudia. Ahora, muchas personas que padecen colitis nerviosa o que sufren de mucho estrés, empieza a caerse el cabello. No es la única condición,
la cantidad y la calidad de nutrientes. Pero si nosotros no tenemos los nutrientes apropiados, entonces sobreviene una mala calidad en las proteínas que conforman mis cabellos, en uñas quebradizas. No es el único factor, sino que hay factores diversos. Incluso, no sé, si se cambia de vivir de una ciudad a otra y en otra ciudad el agua es diferente, el agua es muy dura, puede afectar también a mi crecimiento de cabello. No es un factor único, pero la calidad y la cantidad de nutrientes que yo consuma sí intervienen en ese mantenimiento celular. Ahora, es muy importante. Todas las fuentes de información que ustedes utilicen, por favor, coloquen las referencias porque si no, se estaría incurriendo en una conducta de plagio. Recuerden que el plagio está siendo penalizado si es que se identifica en alguna de sus actividades. ¿Tienen alguna duda sobre nuestras actividades de esta semana? Si no es así, recuerden realizar su actividad socioemocional, su actividad formativa 5 y 6 y su cuestionario. Y muy importante, una vez que terminen sus actividades de esta semana, por favor realicen su encuesta de opina sobre tu asesor virtual de módulo 14 y opina sobre tu módulo número 14. ¿Para qué? Para que tengamos acceso a los recursos de nuestra semana número 4. También revisen todos los recursos de esta semana de Prep y si tienen oportunidad, revisen los recursos que les proporciona en el foro de novedades que les puede ayudar a realizar las actividades de esta semana. Si no queda alguna duda, Claudia, Marilu, un gusto el que se hayan integrado a esta sesión, a esta segunda sesión de nuestra tercera semana y les deseo una excelente noche y buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, asesora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Qué bueno que se cumple.